¿Me escucha? Buenos días. A ver, prende el micrófono, por favor. Hola Nelson, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarte y estar aquí en tu programa. Te saludo desde ahora, desde la provincia de Loja. Un abrazo grande para ti. ¿Cómo está mi gente de Loja? Estoy tratando de ver cómo hago por allá también una temporadita, alguna presentación en Loja. Lo que pasa es que aprovecho, Juan, no hay vuelo directo, ¿no? Guayaquil-Loja. No hay vuelo directo. Lastimosamente tuvieron que cortar ese vuelo. Solo tenemos un vuelo que es Quito-Loja, Loja-Quito. Pero bueno, Ah, vamos a ver bueno. qué hacen las autoridades porque estamos desconectados en el tema aéreo. O sea, me tocaría irme a Quito y luego coger otro vuelo para Loja. O rapidito, un carrito, son 6 horas de Guayaquil, de Milagro a Loja. ¿Y de Quito a Loja ¿Verdad? cuánto es? Rápido. ¿Y ¿Cómo? de Quito a Loja cuánto es? Quito aloja en carro 10, 11, 12, Ay, depende carajo, del claro, chofer. es que está de polo a polo. Claro, estamos lejos, Bueno, bueno, estamos ahí vamos, lejos. vamos a ver qué pasa. Juan, gracias por estar con nosotros y lo más interesante es que podamos hablar de la política, no solamente de lo que pueda creer, sino de lo que expertos, en este caso como tú, lo puedan mencionar. Y me gustaría como un plano general, ¿cómo ves la política actual en estos días, Juan? Bueno, Nelson, yo creo que la política actual está empezando por el tema del Ejecutivo, está patas arriba, para ser muy claros, hablando claro, ¿Ya? está patas arriba el tema político, lleno de mentiras, lleno de argucias, lleno de desaires para la población. Fíjate, Nelson, que antes de la entrevista estaba revisando alguna información y sobre todo yendo un poco a la historia, y no tanto a la historia, no, sino algún tiempo atrás en relación al debate ¿Ya? último presidencial, donde escuchaba, ahora fresquito, escuchaba a Daniel Noboa, lo recordaba, decía, no vamos a subir la electricidad, Ah, vamos sí. a bajar los combustibles, vamos a bajar el transporte público, no vamos a subir el IVA y algunas otras cosas. Todo eso fueron falacias, fueron mentiras descaradas al pueblo ecuatoriano. Porque lo que vemos ahora es el incremento del IVA. Desde el 1 de abril de este año, la gente eh, en su mayoría tiene grados más, o más práctico, ¿no? La gente, el porcentaje en el Ecuador incrementado en pobreza, ¿Ya? desde que subió el IVA desde el 1 de abril. Y ahora, por ejemplo, el tema de la electricidad, que ya hubo un pronunciamiento de la gente, del personal de las empresas eléctricas, el tema de los combustibles, que permanentemente se liberaron los combustibles, y muchas otras cosas más. Eso en el tema económico, pero por otro lado, Nelson, el tema de la institucionalidad se ha venido totalmente rompiendo, desestabilizando. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no respondemos al criterio de Estado y sobre todo no respondemos al criterio de ¿Ya? república como tal, que es la división de las funciones en nuestro Estado ecuatoriano. Entonces, la cosa la veo muy mal y es muy preocupante, Nelson, lo que está pasando en el Ecuador. Ahora, pero por ejemplo, desde el punto de vista del análisis, esto de acá, porque nos marean, ¿verdad? Salió una encuesta diciendo que estaba muy bien, que el 50%, y uno sí se pone a pensar, porque realmente mintió, ¿no? Dijo que no iba a subir esto, no iba a subir lo otro, y terminó subiendo absolutamente todo. ¿Hasta qué punto es real que efectivamente terminamos siendo a lo menos un grupo de ciudadanos masoquistas en el sentido de que tras que miente, tras que no hace nada, mucha gente dice, no, yo prefiero darle el voto a Novoa? O sea, esa desconexión de la gente con la realidad política y los políticos. Mira, Nelson, ayer yo revisaba una entrevista a Pablo Iglesias, al líder de Podemos en España, y hablaban del tema de las izquierdas y el tema de la política como tal, y es cierto, sí, esta situación de la política también obedece a tener canales de información adecuados, como por ejemplo el tuyo. Eso quiere decir que la política pública no se soporta sola, sino se soporta también con lo mediático y con la información acertada. Es real lo que tú dices, Nelson, en relación a que la gente, sabiendo, masoquista, no sabiendo que el país está mal, sabiendo que las cosas funcionan mal, sabiendo que nos mienten en la cara, entonces por un tema de apasionamiento, odio provocado por medios de comunicación tradicionales que permanentemente nos venden y nos mienten ideas y nos ponen distractores dentro del diario vivir ecuatoriano, Uh -huh. eso lo que provoca es que la gente en el día a día empiece a tener un chip que dice,
No, pues me están diciendo esto de acá, me están involucrando en esto de acá, me están provocando odio, me están provocando un apasionamiento hacia otra situación. Entonces eso es que la política, eso provoca que la política pública como tal no pueda crecer y no pueda estacionarse y no pueda aterrizar Ujú. en la población ecuatoriana. Voy a hacer un paréntesis, Nelson, en ¿Ya? esto que es importante. Revisaba algunos datos y el corte 2023, junio, primer semestre 2023, señala que el Ecuador tiene un 27% de su población en pobreza y Wow. el 10,7% de población en extrema pobreza. Vamos Ujú. a ver, eso es junio 2023. A junio, un año atrás, 2022, el Ujú. índice de pobreza estaba en 25% de la población ecuatoriana. Estoy hablando del gobierno Lazo, gobierno Noboa. Si crecemos en un año 2 puntos, actualmente en medio año, Nelson, el gobierno desastroso, lo digo yo, mentiroso, lo digo yo, de Daniel Noboa ha provocado en medio año que el índice de pobreza crezca en 1 punto. Chuta. Antes ya crecimos 1 punto más de junio a diciembre 23. Quiere decir que estamos en un 29% de la población ecuatoriana en pobreza. Si nosotros, Nelson, seguimos con esa actitud, y voy a tomar tu término, esa actitud masoquista con nosotros, para con el pueblo ecuatoriano, quiere decir que si seguimos eligiendo mal, si seguimos cayendo en estas mentiras de gobiernos, lo digo con toda la frontalidad, gobiernos neoliberales y gobiernos como el de Lenin, desastroso, como por ejemplo, cuando en la pandemia la gente se moría en las calles, sangraban las calles del Ecuador, Ujú. decidió pagar 1.900 millones de dólares a tenedores de Claro. bonos, Ujú. un acto imperdonable. Pero bueno, si nosotros seguimos eligiendo mal, mi estimado Nelson, quiere decir que si le apostamos, si le entregamos el poder 4 años más a estos gobiernos o a este señor Noboa, posiblemente en 4 años el índice de pobreza nacional en el Ecuador bordee los 38-40% de la población ecuatoriana. Fíjense el incremento de 10 puntos de Ujú. la pobreza, pero fíjense el 1 punto que Noboa es mágico el tipo que en medio año permite y logra que el Ecuador crezca 1 punto en pobreza. O sea, es algo que Claro, es no grave. podemos perdonar. Ujú. No, totalmente cierto. Y entonces, por ejemplo, el cuestionamiento sería el cambio de modelo, que es lo que se me ocurre, el cambio de modelo. Ahora, el tema es cómo ves la posibilidad de que la gente termine aceptando, porque, a ver, seamos realistas, hay un grupo político fuerte, que es el ARC, que por lejos es el más organizado, que es el que tiene el mayor voto duro, que siempre lo hemos dicho y lo he creído que el voto duro termina siendo una bendición, pero que también termina siendo un problema en el punto de romper el techo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que la gente al final del camino diga, ok, voy a cambiar de modelo? Frente a una población que en su mayoría en porcentajes no está tan metida en la política, ni en el voto duro de la derecha, ni en el voto duro de la izquierda, sino que están ahí, esperando el momento de ver algo y que según lo que vean ese rato, yo me decida. De acuerdo, Nelson, hay que tener algunas consideraciones respecto a eso. Y qué bueno lo que señalas. Hay gente que no está involucrada en el tema político de cabeza, pero lógicamente siente lo que está pasando en el país. Vamos a ver y pongamos estas consideraciones en la mesa. Primero, los padres de familia quieren que sus hijos estudien. Así Eso es. quiere decir que si no hay inversión pública para la educación, que es otra de las mentiras de Daniel Noboa, entonces no se puede fortalecer la capacidad de, por un lado, infraestructura para crear nuevos institutos, instituciones educativas y con eso fortalecer el trabajo, y por otro lado, incrementar la capacidad de docentes. ¿Para qué? Para que puedan existir más cupos para los estudiantes. Si yo no invierto en educación pública, se quiebra la educación pública. Si yo no invierto en salud, ejemplo, recién una madre de familia se arrodillaba ante Ujú. autoridades sin ningún sentido social para rogar por diálisis para sus hijas. No hay inversión en salud pública. Voy aquí a hacer voy a topar un tema importante para que también se hable del tema jurídico. Por ejemplo, la transitoria 18ª de la Constitución Ya. nos dice que hay que incrementar el presupuesto
para la educación pública 0.5% anual hasta llegar al 6% del PIB. Y la 22ª, 0.5% de incremento anual hasta llegar al 5% del PIB. En salud y en educación, eso no se está haciendo. Esos dos puntos a nosotros nos dicen que, por otro lado, en el gobierno, y tú lo topaste, Nelson, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, solo hablando en el tema de educación, se crearon 4 universidades públicas, se crearon 3 institutos técnicos y tecnológicos, se incluyeron, se instalaron aproximadamente 7,000 infocentros del buen vivir. ¿Cómo se llama esto que ponían en las escuelas? Bueno, los infocentros tecnológicos hablamos de 883, 900, pero 7,000 centros tecnológicos igual en las escuelas. Se crearon aproximadamente, si no me equivoco, estamos hablando de cerca de 4,000 centros educativos nuevos. Y muchos, y eso también en educación, se crearon hospitales, se fortalecieron hospitales, se crearon hospitales tipo C, se dejaron listos para seguirlos trabajando y ponerlos en funcionamiento, hospitales tipo C. Eso en educación y salud. En el momento en que la población empiece a comparar y decir, es cierto, lo que a un país como el nuestro fortalece es la inversión en el gasto fiscal, ¿no? El gasto público, en invertir en derechos, en fortalecer la dignidad de los ecuatorianos. La gente, yo creo que está despertando, como dice el poeta Mario Benedetti, despabilate, amor, que el mundo se está desgarrando. Y la gente, yo creo, Nelson, que se está dando cuenta de lo que está pasando en el Ecuador, sin apasionamiento ideológico siquiera, simplemente claro, se llaman prioridades. Yo quiero hacer un préstamo al Fondo Monetario de 4,000 y pico millones de dólares para pagarles a ellos mismos, o quiero fortalecer, renegociando la situación para fortalecer realmente la dignidad del pueblo ecuatoriano. Y por ahí se tiene que trabajar y la gente tiene que darse cuenta, sin apasionamiento claro, de ninguna índole, darse cuenta de lo que está pasando. No tenemos inversión en nada, nos están desgarrando el claro, corazón, el alma, la vida, y tenemos que reaccionar.